Continuamos, tenemos ahora una serie dentro de lo que habíamos organizado de las charlas. Habíamos organizado una primera parte más de lo que sería la parte básica del cerebro, de la conceptualización y prevención, y una segunda parte que está más relacionada con la intervención. Y en este sentido hemos invitado a una serie de ponentes. El primero de ellos es el profesor Hilario Blasco, que es psiquiatra, es especialista en psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal, y además es... Puerta de Hierro. Perdón, del Puerta de Hierro, que siempre me equivoco. Y además es especialista en trastornos infantojuveniles, tiene una larguísima y dilatada experiencia en la intervención y en el diagnóstico de estas patologías. Ha creado sus propios modelos de intervención que son muy conocidos y que son además muy populares. Si meten rápidamente su nombre en Internet verán la cantidad de entrevistas de intervenciones en las que se le invita al profesor Hilario Blasco. Así que es también un honor nuevamente el poder tenerle con nosotros. Hilario, cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Fernando por invitarme, a la Fundación Humanismo y Ciencia por lo mismo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues que es un placer estar con todos ustedes y bueno, sobre todo aprendiendo un montón de las lecciones previas que han dado los ponentes previos. Bueno, estos son los conflictos de interés. Por contextualizar, porque cuando uno es un experto de una patología, pues tiene que tener en cuenta que como tú eres un enamorado, pues quizás el resto del mundo pues no tiene por qué serlo, ¿no? Y probablemente todo el mundo sabe lo que es el TDAH, pero a mí sí que me gustaría remarcar algunas cosas fundamentales. En primer lugar, que se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que se nace con él y se tiene a lo largo de toda la vida, y que tiene una elevada prevalencia. De hecho, es el más frecuente, el trastorno más frecuente en la infancia y en la adolescencia. Estamos hablando de entre un 4 un 8% de la población mundial y que es 3 veces más frecuente en los hombres. En las mujeres predomina el subtipo que nosotros llamamos inatento, que tiene algunas peculiaridades, pero que vemos que incluso puede tener peor pronóstico. También les pongo pues, una de las carátulas podríamos considerar la primera publicación científica de Frederick Steele. En realidad es una caracterización de 20 chavales que eran más propiamente con un trastorno de conducta, pero también con semiología del TDAH. Y podemos decir que es como el punto de partida del estudio de este trastorno. Dicho esto, en la mitología y en los cuentos populares hay muchísimas historias que caracterizan lo que es el TDAH. Todos nosotros de pequeñito, nuestra madre nos decía el cuento de Juan sin miedo, ¿no? Juan sin miedo es un buscador de sensaciones, es un TDAH que está buscando continuamente el límite, ¿no? Y vemos las consecuencias. Eso es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los cuentos y los mitos populares? Que van recogiendo la sabiduría popular. Probablemente el estudio del TDAH en relación a otras enfermedades de salud mental ha sido aparcado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en un contexto histórico, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿a qué alienista, a qué psiquiatra o neuropsiquiatra le iba a interesar el estudio de unos chavales que se caracterizaban porque empezaban a dar por saco en clase, se estaban siempre moviendo, eran un poco más traviesos de lo normal, si tenían que estudiar todavía lo que era la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera, etcétera? Pero sepan ustedes que el primer psicofármaco no es un antidepresivo, no es un antipsicótico, es un estimulante. Y esto sucedió que durante una experimentación con una técnica muy invasiva que es la neumoencefalografía, básicamente meter aire dentro de las meninges, muchos de estos niños tenían muchísimos dolores de cabeza. Y muchos de ellos eran hiperactivos y se les daba un estimulante y con eso se vio que se calmaban. Y fue el primer uso psicotrópico en la historia de la psiquiatría. La segunda cosa que me interesa que se vean a casa es importantísima.
Esto es un equipo de epidemiólogos nórdicos, en este caso este artículo fue liderado por Dalsgaard, y en el cual demuestran que niños, adolescentes y adultos con TDAH que no son correctamente tratados con fármacos y otras alternativas, tienen una mortalidad cerca entre 2 y 3 veces superior a lo normal. Pero es que además, cuando uno desgrana en el artículo, se da cuenta que las niñas inatentas con características oposicionistas, con trastorno de conducta y consumo de sustancias, tienen hasta 8 veces más probabilidades de morir prematuramente que sus controles, digamos. En un artículo posterior, con ese mismo registro, lo que demostraron es que aquellos que se habían puesto en tratamiento, la mortalidad prácticamente se normalizaba. Ergo, esto no se trata de una patología que los malvados psiquiatras corrompidos por la industria prescribimos para lucrarnos. Conozco muy poquitas personas, muy pocos médicos que realmente se dedican a la medicina para esto. O sea, los médicos, cuando elegimos ser médicos, lo que queremos es curar el bien de nuestros pacientes. Aprendemos nuestra profesión y aplicamos el conocimiento. Y sí, eso implica, los médicos prescribimos fármacos. Bien, este va a ser el último artículo introductorio, pero que quiero reírme un poco con ustedes. Es un artículo maravilloso también, de un registro epidemiológico sueco, en el que comparan con más de 10 millones de personas. Entonces se hacen preguntas muy básicas, que son las más importantes. Se preguntan si las personas con enfermedades mentales se tienden a juntar, es decir, se tienden a casar y a tener hijos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? Ayer, en el 5º Congreso de TDAH en Portugal, esta pregunta la acertaron, sí, es cierto. La segunda la fallaron, vamos a ver. ¿Y ustedes piensan que las personas con TDAH se juntan con los TDAH, los autistas con los autistas, los esquizofrénicos con los esquizofrénicos, los bipolares con los bipolares? ¿Qué piensan? ¿No? La misma respuesta que en Portugal. Respuesta errada. Sí. ¿Vale? Esto de que los extremos se unen, esto lo demuestran, fíjense. La interpretación de este gráfico, no hay diapositiva de gráfico, ¿no? Sí hay. Sí, fantástico. ¿El ratón? ¿Con el ratón? Ah, bueno, sí, con el ratón. Usa el ratón, pero sí. Más sencillo. Entonces, aquí básicamente lo que pone es male ADHD, female ADHD, male autism spectrum disorder, female spectrum disorder. Y aquí lo que vemos es la contrapartida P de partner y con la contrapartida. Pues bien, lo que se ve es que los hombres con TDAH se juntan con mujeres casi 10 veces. Es más frecuente de lo normal que se junte con mujeres con autismo y casi 8 veces con mujeres con TDAH. Las mujeres con TDAH como unas 7 veces con hombres TDAH. Y con el autismo, fíjense, los hombres con autismo se juntan con mujeres con autismo y las mujeres con autismo se juntan con hombres con autismo. Y si van viendo el resto de patologías, pues viene a ser lo mismo. Lo que vemos es que cada vez las patologías con un componente más cultural, como los trastornos de la conducta alimentaria, tienen una menos tendencia. Es decir, Dios los cría y ellos parece que sí, que se juntan. ¿Bien? Y empezamos. Otra pregunta. A ver si la aciertan esto. ¿Cuál es el mejor diagnóstico? ¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica del TDAH? ¿Es la resonancia magnética? El ojo clínico. Muy bien. Pregunta acertada. Bueno, más. Yo aquí he puesto... ¿Y este señor quién es? Se ha ido Celso. Gregorio Marañón. Bien. El mejor instrumento diagnóstico hoy por hoy para diagnosticar el TDAH es la silla, es decir, como dice el compañero, el ojo clínico. ¿Vale? Eso no quita que innumerables investigadores, entre ellos yo, pues estamos intentando mejorar esto. Es decir, los psiquiatras somos unos médicos peculiares, ¿no? Aparte que de otras cosas no entraremos, pero somos unos médicos peculiares, pero que pretendemos lo mismo que el resto de médicos, y es hacer objetiva la medicina. Para mí es una maravilla que un endocrino pueda diagnosticar con la glucemia y algún parámetro más una diabetes, y sabemos que no se está equivocando. Pues esto es lo que estamos pretendiendo en las enfermedades mentales y concretamente en el TDAH. Pero a día de hoy es efectivamente el ojo clínico. Bien, además del ojo clínico hay pruebas, test, que realmente, pues eso,
cumplir los criterios diagnósticos, escalas diagnósticas, y probablemente una de las pruebas que tiene un mejor rendimiento es el CPT. Aquí les he puesto un ejemplo del CPT-2, ahora hay una versión un poquito más moderna del CPT-3. Bien. Y a mí personalmente es el instrumento que a día de hoy me gusta más. He de reconocer que no conocía este instrumento hasta ayer, y bueno, está aprobado por la FDA y es una especie de, básicamente el niño está haciendo un CPT y al mismo tiempo hay una cámara con un sensor infrarrojo que está monitorizando los movimientos del niño. La realidad es que los estudios a día de hoy dicen que no es suficiente para diagnosticar el TDAH. Bien. Una de las cosas que estamos haciendo, disculpen aquí las correcciones, esto es un artículo que muy probablemente nos van a aceptar y que sobre todo ha sido desarrollado por uno de mis trabajadores, por Marcos Bella, aquí, y bueno, joder, pues es un poco cutre el aquí presentar todavía con las correcciones, todavía no lo tenemos aceptado, pero entenderán que tuve que empezar a hacer esta presentación ayer a la noche por presiones del programa y bueno, no lo he podido cambiar. Y en el que básicamente Marcos lo que nos enseña es que podemos mejorar el rendimiento de los test, ¿vale? En relación a diferentes parámetros que estamos estudiando. Otra de las maneras que nosotros estamos intentando mejorar el diagnóstico es usando videojuegos. En este estudio lo que hicimos básicamente es un mapache que está saltando y entonces lo que permitía el videojuego, que no deja de ser otro CPT, es que básicamente a medida que iban pasando los bloques que tenían que ir saltando, los niños parece como que se iban cansando, ¿no? Y en vez de responder con 1,5 segundos, respondían con más decalaje. Y esto nos permitía mejorar un poquito el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Este estudio similar, con lo cual lo vamos a pasar. Y ahora mismo una de las tesis que estoy dirigiendo, que es la tesis de Eric Lee, pues estamos usando los movimientos con la Microsoft Kinect. Es decir, mientras el niño está jugando al videojuego, al mismo tiempo, un poco en la dinámica del Kiwi Test. Es decir, en vez de infrarrojos, lo que estamos usando nosotros es la Microsoft Kinect y analiza los movimientos. Ahora me estaba diciendo que, bueno, pues que ahora vamos a cambiar de estrategia de 3D a 2D. Bueno, pues que tenemos que hacer una serie de cambios pues, para sacar mayor rendimiento a los datos. Luego hablaremos de esto, de Secret Trail of Moon. Bien, con lo cual parece que una de las cosas, y esta palabra me interesa mucho, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, es combining. A día de hoy, probablemente lo que mejor rendimiento nos puede dar para diagnosticar correctamente a una persona con TDAH es la combinación de datos. Una buena historia clínica, unos test psicológicos bien pasados y que sean congruentes con el diagnóstico y cualquier tipo de información accesoria. Pues, por ejemplo, los chavales con TDAH, la tríada maligna a nivel académico es mate, lengua e inglés. Sistemáticamente suelen tener más problemas en esas tres asignaturas, con lo cual es un dato clínico, ¿no? O como veremos, los antecedentes familiares de demencia, que es un tema apasionante que está empezando a estar de rabiosa actualidad. Bien, aquí tengo que hacer referencia, y ya pasamos un poco de tercio, estábamos con test neuropsicológicos, ahora vamos a pasar a, neuroimagen. Dentro de la exploración del cerebro tenemos dos posibilidades. Uno, ver cómo es el cerebro de los chavales a través pues, por ejemplo, una resonancia magnética o un TAC, o ver la circuitería, cómo se van modificando las interacciones, las carreteras en el cerebro de las personas con TDAH, si tiene diferencias, ¿no? Entonces, este es un artículo seminal de Xavier Castellanos, madrileño de nacimiento, aunque afincado en New Jersey, y importantísimo, ¿no? Este gráfico, fíjense, lo que se ve es que los chavales de aproximadamente unos 10 años de edad, sin TDAH, tenían un cerebro de 1,1 kilos, ¿no? Mientras que los que tenían TDAH y no estaban medicados tenían como unos 60 gramos menos, y aquí, aparte de este detalle que es muy interesante, está lo interesante que aquellos que estaban tratados, digamos que recuperaban más o menos la mitad de ese tejido perdido, tanto en sustancia blanca como en sustancia gris. Lo cual, esto lo podemos ver como el vaso medio lleno o medio vacío. La cosa positiva es que tenemos una intervención, la farmacológica, que permite mejorar parcialmente la anatomía del trastorno. Pero nos falta esta otra. Bien.
Esto también hace referencia a otra de las cosas de los mantras que sabemos y que tienen que ver con un término que no deja de ser un eufemismo, que es el retraso madurativo. Generalmente los neuropediatras nos pasan a los psiquiatras los pacientes con el diagnóstico de retraso madurativo, que muchas veces es un término cuando no te atreves a decir un diagnóstico de TDAH o de autismo, o ambos, ¿no? Pero básicamente lo que significa es que la maduración del cerebro es tardía. Y esto hay un ejemplo muy sencillo para entenderlo. O sea, las neuronas son como cables de cobre. Cuando los niños son muy chiquitines solo tienen el cobre sin ese aislamiento, ¿vale? Que son las células de Schwann y la mielina, y lo que sucede, por eso los niños balbucean, se caen, es decir, van muy poquito a poco. ¿Por qué? Porque la velocidad de los impulsos nerviosos va muy lento, y a medida que se va mielinizando el cerebro, lo que sucede es que va siendo más rápido la velocidad. ¿Por qué? Va pasando de nodo a nodo en las células de Schwann y somos mucho más rápidos a la hora de hablar. ¿Bien? Y además, pues eso, es decir, el aislamiento es esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el TDAH hay muchos problemas para madurar el lóbulo prefrontal. Y si no se madura el lóbulo prefrontal, hay una mala maduración, por ejemplo, del aparato moral del sujeto. Es decir, los psicópatas se caracterizan precisamente también porque esta área del cerebro la tienen, digamos, fría. ¿Podemos diagnosticar a los menores? Podríamos decir, bueno, pues como tienen menos masa, hacemos una resonancia y ya está, diagnosticamos. No es suficiente, sensitivo ni específico como para diagnosticarlos, con lo cual, bueno, nos puede aportar información, pero necesitamos ahondar y tenemos que usar. Primero, necesitamos datos de muchas más resonancias magnéticas y ahondar en esto, ¿vale? Y esto seguramente nos va a permitir mejorar el diagnóstico. Y luego, la localización de diferentes áreas cerebrales. Es decir, es un tema muy poco estudiado si es el área parietal, el área occipital, es decir, qué áreas son las que están más afectadas. ¿Y esto qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos un gran volumen de datos, ¿vale? Y, sobre todo, una mejor imaginería. Es decir, cuando Xavier Castellanos hizo este trabajo, las estructuras de resonancia eran mucho peores que las que tenemos en la actualidad. Con lo cual, aquí hay muchísimo que se puede ganar. Otro de los campos donde se puede ganar es en las conexiones, en las carreteras, ¿no? Y en estas carreteras, pues bueno, uno de los proyectos que vamos a desarrollar, y en esto quiero ser muy claro, o sea, yo cuando Álvaro y Fernando vinieron hace ya un tiempo a mi hospital a hablarme de una teoría de circuitería, y bueno, pues inicialmente íbamos a hacer magnetoencefalografía, finalmente va a ser. Para mí es como, yo tengo 2 doctorandos chinos y era como si me hablasen en chino. Quiero decir que la persona, los autores intelectuales, aunque yo vaya a ser el IP de esta investigación, no soy yo. Es decir, es Álvaro Medrano aquí presente y bueno, pues que es una cosa que yo les voy a ayudar a desarrollar, pero que no es una hipótesis mía, ¿no? Y esto realmente, pues estamos muy emocionados con este proyecto y realmente también, es decir, sobre todo si podemos combinar por una parte lo que es una mejoría del rendimiento diagnóstico de la foto fija, ¿vale? Resonancia magnética, por una parte. Y si a esto le añadimos mejoría con la circuitería cerebral, con la electroencefalografía, seguramente vamos a ser capaces de construir, combinando datos, seguramente un diagnóstico mucho más preciso del TDAH. ¿Que lleguemos o no a esa prueba perfecta que todo el mundo está buscando? Pues lo veremos en 5 años aproximadamente. Bien, cambiamos de fase a nivel de diagnóstico. Ahora pasamos a un concepto que me interesa mucho remarcar en la charla de hoy. El TDAH hay que empezar a verlo como una enfermedad sistémica. Y les voy a presentar evidencia de diferentes estudios. Esto es un estudio genético en el cual se empieza a ver que empieza a haber relación con muchísimas patologías que ven aquí, ¿vale?, de índole sistémico. Pero es que no es el único estudio. En este estudio se ve que se relaciona con la diabetes de tipo 1, artritis reumatoides, con fenómenos cardiovasculares, es decir, con muchísimas patologías autoinmunes, cardiovasculares, del sistema musculoesquelético, otro estudio, todos ellos en revistas que son de elevadísimo factor de impacto. Ven aquí con otras patologías del sistema nervioso, con patologías respiratorias, musculoesqueléticas, endocrinológicas, genitourinarias, cardiovasculares. Una de las que más a nosotros nos interesa es el asma. Y nos interesa porque, por los datos que les voy a presentar ahora, fíjense, cuando yo leí este artículo,
inicié un estudio pues, para intentar replicar parte, ¿no?, de esto, ¿no?, porque encontraban, que por ejemplo, que la inmunoglobulina E, los pacientes con TDAH la tenían mucho más elevada. Fíjense, en mi práctica diaria, 1 de cada 2 niños con TDAH tiene algún fenómeno atópico. La prevalencia en la población general es en torno a un 20-25 a eso, es muy prevalente. Pero básicamente vemos que el riesgo es el doble de aquellos pacientes que no tienen TDAH como un diagnóstico primario. Pero es que además vemos que la ferritina, es verdad, probablemente si hiciéramos ahora los análisis, todavía los datos que tenemos ahora mismo son más bajos, pero son ferritinas bajas. En los no TDAH siguen siendo bajas. ¿Pero por qué? Pues porque probablemente estamos hablando de chavales con autismo, con otras patologías que también probablemente el metabolismo del hierro está emparentado. Y como bien decía el doctor Arango, pues al final el TDAH y el trastorno, el autismo, son enfermedades que podríamos considerar primos hermanos. Y fíjense con la inmunoglobulina E. Tenemos niveles, 250 es el nivel, digamos, el límite superior de la patología y tienen 326. Muchas veces yo me gusta, gasto la broma que dicen, mira, parece que soy más alergólogo que psiquiatra, ¿no? Esto tiene que ver con otra investigación que estamos haciendo, muy novedosa, creemos que somos los primeros en el mundo en desarrollarla y además estamos obteniendo unos datos espectaculares. Tenemos 275 pacientes diagnosticados a día de hoy, aunque los datos que les presento aquí, que todavía no están publicados, son de 80, y básicamente estamos estudiando una enzima que muy poquita gente conoce, que es la enzima diaminooxidasa. Básicamente la diaminooxidasa lo que hace es catabolizar la histamina de nuestro cuerpo. Pues bien, 75% de nuestra muestra tiene al menos una de las variantes de los SNPs alterados. Y un 20% de los niños de mi consulta con TDAH tienen digamos que la tienen totalmente anulada. Y esto es muy importante porque la diaminooxidasa se relaciona, entre otras cosas, por ejemplo, con migrañas. Y es un tema pues, muy poco conocido, ¿no? Migrañas. Nosotros estamos viendo cosas curiosas, como que, por ejemplo, las personas que tienen 4 de estas variables, digamos que les funcionan más o menos a la mitad, curiosamente tienen como 20 puntos más de inteligencia que los otros niños. O sea, que no solo son cosas negativas. Bien. Otro de los temas apasionantes, algún día yo estoy seguro que escribiré algo con Fernando en relación a esto, es que la relación del TDAH y la demencia. Y cada vez hay más evidencia. Este es un estudio realizado en Taiwán en el que lo que se vio es, en estos años, qué pasaba en las personas que eran diagnosticadas de TDAH en la edad adulta, cuál era el riesgo de que tuvieran demencia según iban pasando los años. Estos son los que no se trataban y estos los que se trataban. Y yo estoy absolutamente convencido que en los próximos años va a haber un cambio brutal en el paradigma del tratamiento de la demencia, incorporándose tratamientos típicos del TDAH. Bien. Esto es un artículo muy recomendable en el cual también pues intentan relacionar genes que están relacionados del TDAH con diferentes patologías. Como no se ve muy bien, se lo resumo aquí. Básicamente se ha visto variantes asociadas con la anemia por déficit de hierro, obesidad, diabetes tipo 2, sinovitis, dolor de espalda y cuello, trastorno por uso de sustancia. Se presentan en los adultos que cuando fueron pequeños tuvieron TDAH. Y al revés, cuando miramos en los TDAH, lo que sucede es que las personas con TDAH tienen un solapamiento genético con el EPOC y con problemas en el túnel carpiano. Este es otro artículo que estamos realizando en esta línea, es una calculadora, un homograma, es una manera diferente de diagnosticar a los chavales con TDAH. Fíjense con qué variables, no voy a entrar, pero, por ejemplo, la historia de fracturas. Esto es un caballo de batalla para mí en el hospital. Es decir, cuando tú ves un niño que te va 2 o 3 veces a urgencias por fracturas o porque se ha introducido cosas en los oídos, en las narices, si eres traumatólogo, sospecha que es un TDAH y derívalo. Y si no lo es, no pasará nada, pero muy probablemente pueda ser un TDAH, ¿no? Es mucho más frecuente, ¿no? Luego, pues, elementos que tienen que ver con el control de los esfínteres, por ejemplo, menos visitas a urgencias que otros pacientes psiquiátricos, temas que tienen que ver con menos disability, y bueno, pues es una manera diferente, digamos, de diagnosticar el TDAH. Bien, pero es que, fíjense, otra cosa interesantísima es que tienen muchas alteraciones visuales. No solo tienen más daltonismo, sino que tienen también más estrabismo, astigmatismo y empieza a haber
diversas investigaciones que lo relacionan con el fondo del ojo. Con lo cual, esto es interesantísimo porque igual se puede plantear en un futuro no muy lejano el que haciendo un fondo de ojo a un niño pueda sospechar si tiene o no tiene TDAH. Estamos terminando con la parte ya de diagnóstico, pasamos a tratamiento. Este es otro artículo que está en European Child and Adolescent Psychiatry y que probablemente será aceptado y que es un gran trabajo realizado por uno de mis doctorandos, principalmente por Eric, en el cual se puede ver el impacto, una de las cosas que tienen que ver con el TDAH. Es decir, las personas con TDAH sufren mucho más acoso escolar, ¿vale? Y esto los lleva muchas veces, lamentablemente, al suicidio. Bien, lo que encontramos en el metaanálisis es, en primer lugar, que fíjense que las autolesiones son mucho más frecuentes en el ciberbullying que en el bullying tradicional. Primer dato importante. Segunda cosa importantísima, sobre todo cuando tienen la combinación de ambos, de ciberbullying y bullying tradicional, tienen más intentos de suicidio, ¿vale? Pero que el papel del ciberbullying es más importante. Y esto se resume en esta gráfica. Fíjense que 2 de cada 3 chavales que sufren ciberbullying tienen un bullying tradicional, mientras que los que tienen bullying tradicional, 1/3 solo tendría ciberbullying. Quiero decir, muchos de nosotros, todos hemos sido niños y todos hemos visto, seguro, es posible que no hayamos visto dinámicas de acoso cuando éramos pequeños, ¿no? Y son cosas de niños, tal, y se hacían auténticas barbaridades. La realidad, ¿por qué puede ser el ciberbullying tan pernicioso? Porque el bullying tradicional se quedaba en la escuela, pero es que el ciberbullying te acompaña desde que te levantas hasta que te acuestas al día siguiente, ¿vale? Estás continuamente, permanentemente siendo amenazado. Bien, con lo cual, de esta parte de la charla, ¿cuál es el mensaje a llevar a casa? Las pacientes con TDAH probablemente son un subgrupo de sujetos, una deriva de la evolución, con unas funciones dentro de los grupos sociales de cazadores-recolectores, que seguramente lleva un perfil médico aparejado que es diferente al resto. Empezamos con la segunda parte, más corta, del tratamiento. Cuando venía aquí, he visto a un vagabundo en la calle que ponía, con una letra preciosa, por favor, deme ayuda porque tengo diabetes, tengo asma, y digo, anda, diabetes, asma, si son todas estas, faltaba TDAH, ¿no? Porque muchos vagabundos efectivamente tienen TDAH. Bien, vamos a empezar tratamientos de lo más, potente. Podemos hacer tratamientos etiológicos, podemos curar el TDAH. Bueno, para esto quizá tendríamos que usar células pluripotenciales y les puedo garantizar que no es el caso. Bien, descendemos del peldaño de genética a epigenética. Bueno, ustedes ya saben, la epigenética, a ver, el TDAH es una enfermedad un trastorno eminentemente genético. Se calcula el 75-80% de la etiología es genética y hay un pequeño porcentaje, un 15-20%, que sería epigenético. Pues consumo de antibióticos durante el embarazo, consumo de tóxicos, infecciones, un mal embarazo, una hipertensión durante el embarazo, madre fumadora, etcétera, etcétera, ¿no? O un parto con sufrimiento fetal, ¿no? Y eso pues, podría hacer unas modificaciones epigenéticas y esas pues, quizá algún día se puedan tratar. También lo mismo que lo genético, les digo que hoy por hoy es simplemente, podríamos decir, algo totalmente imposible de realizar. Bajamos un peldaño más realista. ¿Nuevos tratamientos farmacológicos? Sí, la verdad es que, bueno, pues un tratamiento que lo des una vez al día, con pocos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto en un capítulo maravilloso, gracias a Miguel Cañizo que está aquí, que nos envió de un libro fantástico, pues vienen un montón de nuevos tratamientos que se están desarrollando. También les digo, yo si fuera asesor de las compañías farmacéuticas les diría, no inviertan aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya hay un fármaco que es la lisdexanfetamina, que prácticamente no es perfecto, hombre, tiene algunas cositas, algún efecto secundario, pero es un fármaco que prácticamente el 90-95% de los pacientes les funciona bien, das una dosis única, es una maravilla, con muy poquitos efectos secundarios, con lo cual, bueno, no sé yo si invertiría yo mi dinero en esto, pero bueno. Volvemos otra vez a castellanos. ¿Por qué? Bien, vamos a ponernos en que le hemos puesto el mejor tratamiento del mundo a estos pacientes y han recuperado esto. Bien, yo como clínico me interesa esto, porque yo quiero llegar aquí. ¿Qué me falta?
El tratamiento multimodal del TDAH requiere tratamiento farmacológico, psicoeducación y psicoterapia. Y a mí me gusta añadir estimulación. ¿Bien? Pues puede ser estudiar música. Cada vez yo lo recomiendo más cuando hay dislexia, cuando hay problemas de lateralización, porque mejora la conexión entre ambos hemisferios. El ajedrez nosotros hemos trabajado mucho. Bien, pero antes de esto, ¿sirve para algo la estimulación magnética transcraneal en TDAH hoy en día? La realidad es que la evidencia nos dice que todavía estamos lejos. Podríamos decir, ¿cuál es el título de la película? Promesas incumplidas. Quiero decir, porque ya desde el año 2010, 2013, había estudios sobre la estimulación magnética transcraneal en TDAH y no parece que esté funcionando de momento. Eso no quiere decir que no. ¿Por qué el ajedrez? No les voy a contar aquí cómo se me ocurrió lo del ajedrez, pero tiene que ver con... estaba duchándome, oyendo la radio y bueno, pues cómo vienen las ideas. Y bueno, hicimos un estudio muy sencillo, metodológicamente muy endeble, ¿vale? Porque no teníamos grupo control, pero sí que vimos una intervención de 3 meses con ajedrez intensivo, con un club de ajedrez que realmente hizo muy bien las cosas y evaluamos a los 3 meses, ¿no? Y realmente la percepción, tanto de los padres como nuestra de los clínicos, es que realmente mejoraron mucho, las diferencias eran claramente estadísticamente significativas y además nos aportaron datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que mejoraban claramente en cálculo matemático. Realmente cualquier persona que sabe lo que es el ajedrez, es normal que mejores en cálculo matemático, ¿no? Porque estás calculando todo el tiempo. Luego vimos también que había una pequeña correlación con el nivel de inteligencia, es decir, servía para todos los chavales, pero cuanto más listos eran, pues más les servía. Posteriormente empezamos a realizar investigaciones con el desarrollo de un videojuego terapéutico de Secretary of Moon, que aquí están parte de los integrantes que lo estamos desarrollando con una empresa, con Gamera. Pues hemos hecho estudios de usabilidad, aquí está el equipo. Hemos hecho un ensayo clínico. Curiosamente, en el primer ensayo clínico, los resultados, nosotros queríamos, porque lo que hacíamos era 3 ramas, o sea, eran todo pacientes, 3 ramas de 35 pacientes, estables con el tratamiento farmacológico y aleatorizados a no intervención, simplemente les llamábamos una vez a la semana, intervención con ajedrez tradicional y de Secretary of Moon. Y entonces lo que vimos, nosotros queríamos demostrar, la hipótesis era si mejoraba la disfunción ejecutiva. Y ahí los resultados fueron un poco flojos y, sin embargo, nos encontramos que había cierta mejoría en la disregulación emocional. Con lo cual, el segundo ensayo lo estamos haciendo ahora con una versión mejorada de Secretary of Moon, en el que hemos añadido elementos de inteligencia artificial para la personalización del tratamiento y bueno, pues, elementos musicales para ver si podemos mejorar la disregulación emocional. Los videojuegos, tengan en cuenta que la gente con TDAH tiene 3 veces más probabilidades de quedarse enganchada a los videojuegos concretamente, con lo cual es un videojuego que está hecho de una manera que no sea adictivo, ¿vale? Y bueno, los videojuegos pueden, pues, por ejemplo, las personas con Asperger les puede servir, por ejemplo, para mejorar en la socialización online y luego el paso importante que a veces no hacemos es que esa socialización se traslade a la vida real, pero que veamos que pueden tener cosas positivas y negativas, ¿no? También hemos hecho un estudio, hicimos con el estudio Neurofeed en el que comparamos Medikinet con un entrenamiento en neurofeedback y los 2 resultados fueron positivos. No pudimos concluir que el neurofeedback era inferior al metilfenidato, pero la realidad es que claramente era algo más superior en líneas generales la medicación. Bien, ya estoy terminando. 2 oligoelementos que muy poquita gente sabe, pero el zinc y el hierro sistemáticamente suelen estar bajitos en las personas con TDAH. No, los omega 3, por ejemplo, se han descartado totalmente, es decir, salvo que tengas una deficiencia por omega 3, pero vamos, en España es muy difícil esto, ¿no? con nuestro patrón alimentario. Con lo cual, pues bueno, la suplementación con hierro y con zinc pues puede tener un papel. Y nosotros hemos hecho un estudio muy bonito con un extracto de azafrán, teóricamente uno de los mejores azafranes del mundo, y hemos encontrado que es igual de eficaz al metilfenidato, pero con ventajas sobre el metilfenidato, metilfenidato, el tratamiento del estimulante que estuvieran los pacientes, ¿no? Y otra cosa interesante es que mejoraban con el azafrán, mejoraban más el sueño, y otra cosa que es interesante es que nosotros usamos medidas no solo subjetivas, que era el gran error que han hecho otros investigadores con el azafrán. Nosotros metimos un CPT para que fueran medidas objetivas, digamos, que no dependieran de lo que ve el observador, ¿vale? Y vimos que claramente que eran comparables. Bien, el mensaje a llevar a casa es que, otra vez, combinar, es decir,
Si queremos ser exitosos en el tratamiento de las personas con TDAH, tenemos que tener un buen tratamiento farmacológico, una buena psicoeducación para los padres y los educadores y una buena psicoterapia cognitivo-conductual y estimulación, pues, ajedrez, música, deportes, etcétera, etcétera. Los deportes son importantísimos. Practicar 2 o 3 deportes mejora claramente el pronóstico de las personas con TDAH. Y luego, pues esto ha sido un hallazgo de serendipia. Me encontré cuando venía aquí un artículo que, bueno, pues es lo que yo les recomiendo a mis chavales en consulta. Uno de los caballos de batalla que insisto muchísimo es la importancia en no hacer vacaciones terapéuticas, en la importancia de todos los días tienes que tomarte la medicación. Pero muchos adolescentes cuando salen el fin de semana, ¿qué pasa? Que se ponen a estudiar como bestias. No, que salen por ahí, y claro, no bebas, que es malo, tal. ¿Cómo se lo vas a decir si te están viendo todos los días verte ahí una copeja ahí de vino en casa? Pues claro, beben los adolescentes. ¿Y qué ocurre? Dicen, pues no, tal, a ver si me va a dar un yuyu esto, la medicación. La realidad es que eso es un error. ¿Por qué? Porque liberan su lóbulo prefrontal y lo que hacen es, pues, se terminan emborrachando. Entonces yo les digo, mira, tú tómate el tratamiento y de hecho tómatelo más tarde. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la noche vas a ser más juicioso y si te dan una pastilla no la vas a coger porque no sabes lo que te están dando. ¿Por qué digo esa recomendación? Y ahora sale este artículo y confirma que estaba en lo cierto. Porque realmente la lisdexanfetamina, prácticamente los estimulantes no tienen metabolismo hepático, con lo cual no va a interaccionar con el menor. Y no son fármacos sedantes, con lo cual no le va a deprimir la respiración, con lo cual no hay ningún problema en hacerlo. Hombre, como médico no lo voy a recomendar. Bebe, le digo, no bebas, pero que si tienes que elegir una de esas 2 estrategias, elige esta. Y nada, muchas gracias a mi equipo. Muchas gracias, Hilario, por tu fantástica ponencia, como siempre. ¿Alguna pregunta en la sala? Allí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí, sí. Porque me ha parecido súper interesante la charla, además todo con mucho paper, que siempre gusta ver toda la evidencia científica. Yo tengo un par de dudas. La primera tiene que ver con el CPT. El CPT, claro, tú tienes infinita mayor experiencia de la que pueda tener yo porque llevo poco tiempo trabajando con esto, pero el poco tiempo que llevo trabajando en investigación, una cosa que me he encontrado con el CPT es que me da muchísimos falsos positivos, sobre todo en niños muy pequeñitos. Entonces eso me genera muchísimo problema luego a la hora, sobre todo en este caso en investigación, ¿no? Pero eso me ha hecho pensar hasta qué punto, obviamente hay que combinar y tal, pero el CPT, digamos, está... igual que en muchas consultas, ¿no? Que se están diagnosticando a lo mejor más TDAH de lo que a lo mejor a priori cabría pensar, ¿no? Esa es mi primera pregunta. ¿En qué medida el CPT nos permite, sobre todo en edades tempranas, porque yo creo que lo importante es detectarlo cuanto antes, que es cuando podemos, todo lo que hemos visto antes de la prevención, ¿no? Cuanto antes lo detectemos, pues muchísimo mejor. Entonces, las herramientas que hay más potentes, que nosotros usamos siempre el CPT en investigación para ver qué pasa en el CPT con independencia de que tengan o no diagnóstico, ¿no? Esa por un lado. Y luego, la otra duda que me ha surgido cuando has hablado del omega 3, yo no sé mucho de esto, pero sí que escuché en alguna charla, no sé si el omega 3 o el equilibrio entre omega 3 y omega 6 o algo así, pero que en niños con alergia al pescado había como un incremento, o sea, la población tenían TDA con significativamente más que en población que no, ¿no? Como lo has pasado así un poco por encima, me ha surgido la duda, ¿no? ¿En qué medida esto? Porque claro, a mí me surgió, ostras, pues si realmente hay un problema en omega 3 o la combinación, el ratio omega 3, omega 6, ahí a lo mejor habría también algo que hacer, ¿no? Esas 2 son mis cuestiones. Vale, muy bien. Gracias, Beatriz. En relación a la primera, bueno, primero, para los oyentes que no lo sepan, el CPT2 se puede administrar en niños a partir de los 6 años y el CPT3 a partir de los 7 años. Es decir, y te lo permite el sistema sabiendo que va a comparar en los 7 años el CPT3 con niños normativos de 8 años. Es decir, que va a ser, con 7 años va a ser una comparación, digamos, un poco... difícil, ¿no? Porque realmente estamos comparando con niños de un poco más de edad, ¿no? Pero te permite hacerlo, ¿no? Entonces, primera cosa que es importante es que ya llegamos tarde. Quiere decir que es una prueba que a los 6 años ya, es verdad
que no es tan grave como en los trastornos en el autismo y enfermedades relacionadas, porque ahí sí que es vamos, el autismo tienes que hacer intervención antes de los 2 años y antes de los 4, porque es que si no, o sea, las posibilidades de cambio son muy bajas. TDAH tienes más posibilidad, pero por tener un dato, las rabietas, las típicas rabietas, el control emocional de las rabietas se tiene que lograr antes de los 5 años, porque es un poco como pues la vía auditiva, ¿no? Es decir, si tú te quedas, y nosotros estamos preparando un artículo sobre esto, niños hiperactivos que se han quedado sordos temporalmente por mucho moco y que los padres no lo detectaron, empiezan a desarrollar características autísticas. O sea, parecen autistas pero no lo son. Les pones el drenaje y de repente son simplemente hiperactivos. ¿Por qué? Pues porque si no oyes no te puedes comunicar. Y eso, si no te das cuenta, es terrorífico, porque si tú no te das cuenta de los 2 a los 5 años que pasa eso, ese chaval está condenado a ser autista. A partir de los 5 años, aunque le corrijas los drenajes, ya va a ser un niño con autismo, y es importantísimo. Entonces, en relación al CPT y los falsos positivos, a ver, yo creo que ahí es muy importante ver cómo se ha realizado la prueba. O sea, es decir, que la prueba se haya realizado en las condiciones adecuadas y garantizando unas condiciones adecuadas. Yo, falsos positivos, la verdad es que no lo comparto, Bea. Por lo menos, quiero decir, puedes tener esa idea al principio, pero cuando tú vas siguiendo a los menores, en el seguimiento la mayoría de las veces yo creo que los caza bien. Lo que sí te encuentras, el problema que tiene el CPT principal es que hay un 25% de pacientes que no los caza. Es decir, que te dice, no tiene TDAH, y en realidad sí tiene TDAH. Que generalmente son chavales con 2 características. Son inteligentes y tienen un buen entorno familiar educativo, ¿no? Que han sido niños como quizás con una educación muy estricta. Entonces, como tienen esta como voluntad de tengo que hacerlo bien, pero los ves que es que están moviéndose, o sea, dices, y luego cuando ves el resultado dices, pero ¿cómo has sido capaz de hacerlo bien, ¿no? Y es por esto, ¿no? Entonces ahí no les caza. Para mí es una prueba que me ofrece bastante, y sobre todo cuando vas monitorizando a los niños. Yo la suerte que he tenido es que llevo 10 años viendo los mismos niños, con lo cual yo no tengo esa percepción. Y luego, en relación a los omega, la literatura es bastante consistente en que no hay trabajos que se encuentran efectos positivos, otros que no, pero vamos, no son consistentes. Lo que es consistente es, si tienes una deficiencia de omega 3, sí, ahí sí. Pero si no tienes una deficiencia de omega 3, nada. O sea, yo de hecho les digo, tómate unas nueces, si no tienes una alergia, tómate unas nueces, unos pistachos, 3 o 4 veces a la semana y ya está. O 2 o 3 veces de raciones de pescado a la semana, suficiente. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia y muchas gracias otra vez, Hilario.